Este encuentro en particular tiene que ver con transformar retos en oportunidades y todo el camino que se viene abriendo al respecto de la psicopedagogía forense en toda Latinoamérica. Tengo mi opinión formada también especialmente con respecto a España, pero por una cuestión didáctica lo dejé para otro encuentro. Así que si ustedes quieren saber qué pasa en España con respecto a la psicopedagogía forense, bueno, lo vamos a ver en otro encuentro también. Em, bueno, yo soy Adriana Reaño, quizás me conozcan, quizás no me conozcan. Además de ser docente y estar en las redes sociales, me entusiasma ser parte de esta movida que es aprender en círculo y lo que significa que aprender en círculo es un espacio de mucha apertura, de mucho conocimiento y la verdad que estoy súper contenta de, nada, de tejer estos espacios y de hablar con un montón de personas distintas, de distintos contextos y que aportan un montón de información. Me voy a presentar formalmente porque por más que ustedes me vean quizás o en las redes sociales o quizás otra persona les contó sobre este encuentro y por eso se conectaron, me voy a presentar un poquito como para que lo vean. Miren qué mona esa foto. Esa foto hay que mostrarla, pero la voy a mostrar de acá a que me vuelva a crecer el pelo, voy a mostrar esa foto. Así que hay que aprovecharlas. Les cuento un poquitito de mí. Bueno, yo soy licenciada en psicopedagogía, soy profesora en psicopedagogía. Me recibí hace muy poquito, hace 2 meses, no, hace un mes, hace menos todavía, hace un mes de magíster en dificultades de aprendizaje, que hice una investigación específica sobre cómo afecta la violencia de género al aprendizaje de niños y niñas. También contarles que hace ya más de 10 años, les diría que casi 15, 14 estamos, me vengo especializando en el campo de la psicopedagogía forense. Y esto de venir especializándome es porque realmente considero que no hay un título que alcance para decir me especialicé, aprendí, ya es suficiente. Principalmente dentro de lo forense que hay temáticas tan amplias. Si bien mi línea de investigación es principalmente violencias sexuales y violencia de género, me gusta conocer todas las temáticas que abarca la psicopedagogía forense. Bueno, soy docente universitaria, soy directora de la diplomatura en psicopedagogía forense, coordino varios programas en una ONG. Ahí está la fotito de mi paso en la ONG, que es este y este. Estamos en distintas provincias de Argentina y los programas que coordino, uno de ellos es de prevención de las violencias sexuales en infancias y en adolescencias. Y además de ser capacitadora, como me pueden ver acá de forma presencial o de forma virtual, también soy parte del equipo técnico de familias que atraviesan conflictos judiciales. Ahí estoy hace bastante tiempo, ya son 7 años, trabajando en la Fundación Familias y Parejas, en donde recibimos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires derivaciones de los juzgados tanto de ciudad como de provincia, para nuestra intervención. Entonces, a partir de todo esto, es un poco desde donde comparto mis conocimientos. No solamente me encanta leer, me gusta investigar, me gusta mucho actualizarme y estar pensando en las últimas investigaciones y las últimas preguntas que encontramos en el territorio, sino que además mi práctica profesional en la actualidad tiene que ver con la gestión de proyectos y con la atención a familias judicializadas. Entonces, desde ahí es donde yo comparto y me parece que el primer puntapié para empezar a escuchar a alguien, a otro profesional, a otro colega, es saber desde dónde está compartiendo. Vivo en la provincia de Buenos Aires, ahí en el chat lo había puesto, que ahí tengo alguna vecina, porque yo también soy de La Matanza, de zona oeste de la provincia de Buenos Aires, entonces eso también, ese territorio hace parte y habla también de, bueno, de quién soy y cómo pienso.
¿Qué es lo que vamos a trabajar hoy? Vamos a recorrer cuatro puntos en particular, en donde el primero, ¿qué significa esto de los abordajes de la psicopedagogía forense? El segundo, ¿cuál es el panorama actual de la psicopedagogía forense en Latinoamérica? Obvio que vamos a hablar de Argentina en el primer punto. Después voy con este apartado que para mí es sumamente necesario para pensar el aprendizaje como potencia. Y por último, cierre y apertura. Vemos preguntas que hayan aparecido, que hayan quedado. Abrimos el micrófono, charlamos un rato, nos tomamos un mate virtual, un café virtual entre nosotras y conversamos un poquitito más. Así que esta va a ser la agenda del encuentro. Sin preámbulos, vamos directamente al hueso, que es lo que nos convoca, y la pregunta habitual de ¿qué es la psicopedagogía forense? Yo no puedo contarles la cantidad de hipótesis que he encontrado a lo largo de todos estos años cuando yo suelo decir a qué te dedicas a psicopedagogía forense. Uno, con colegas, no sé, en la peluquería, ¿no? En donde sea. Cada vez que decís psicopedagogía forense, adivinen cómo es la cara de la persona que lo escucha. Sí, hay un susto y hay un ¿por qué? ¡Ay, qué difícil! ¿Cómo puede ser? Y bueno, sí, la verdad que sí, pero ¿qué le voy a hacer? Es lo que elegí. Nadie me obligó a estar en la psicopedagogía forense. Y a partir de eso he escuchado hipótesis excelentes de sobre qué es la psicopedagogía forense. Esto lo conté varias veces, pero lo voy a volver a decir. Una colega de trabajo me dijo, me quedé pensando en esto que me dijiste ayer, había pasado un día entero, de que sos psicopedagoga forense. ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Abren el cerebro de los muertos? ¿Se fijan qué aprendieron y después hacen como una evaluación? Y yo la verdad que me quedé impactada porque nunca había escuchado algo así. Puede ser, ¿no? En el imaginario podía crearse. Y yo le dije que sí, le dije que sí, que abrimos el cerebro, nos fijamos si de verdad aprendieron las derivadas, las integrales, si se saben bien la tabla del 7 o lo solamente con la calculadora. Esa es una de las hipótesis más alocadas que he escuchado, pero tiene que ver con esto, tiene que ver con que cada vez que escuchamos la palabra forense, se nos representa en nuestra mente todos los episodios que han visto alguna vez de CSI, la ley y el orden, ¿no? Que cada vez que decían vamos con el forense, a dónde iban era a la morgue judicial. Y la morgue judicial es donde se practica la medicina forense, que no la practican solamente en la medicina forense para entender personas que hayan fallecido, sino también para distintos accidentes y demás, también se practica la medicina forense. Y ahí está el error, pensar que lo forense está directamente relacionado con la muerte. En realidad, lo forense habla del espacio de las legislaciones, de cómo las legislaciones interceden en nuestra vida y son parte de nuestra estructura. Entonces, cuando pensamos en la psicopedagogía forense, no pensamos en la muerte, sí vamos a pensar en situaciones que son difíciles, pero que involucran a la vida, ¿no? Y que involucran con ser parte de experiencias, de territorios, de culturas, que cada una tiene su propia forma de aprender. Entonces, ¿qué es la psicopedagogía forense? Lo primero que quiero decirles es que tiene que ser una herramienta, porque si pensamos en algo que sea solamente abstracto, bueno, nos quedamos a mitad de camino, porque después en nuestra práctica profesional, estén donde estén ustedes trabajando, van a encontrarse con situaciones complejas, con problemáticas sociales. Y de eso se trata la psicopedagogía forense, una herramienta para la prevención, para la detección y para el tratamiento de este impacto de las problemáticas sociales en los aprendizajes de todas las personas, porque ya sabemos súper bien que aprendemos durante toda la vida de muchas formas distintas. Entonces, desde la psicopedagogía forense vamos a visibilizar, vamos a construir, vamos a intervenir.
¿Dónde vamos a encontrar de una forma sencilla, como si tuviéramos que hacer una distinción didáctica de dónde está la psicopedagogía forense? Por supuesto que es mucho del imaginario que hay alrededor de la psicopedagogía forense, está dentro del ámbito jurídico. Y en Argentina en particular, en casi todas las provincias de la Argentina hay psicopedagogas y psicopedagogos trabajando dentro del Poder Judicial. Y eso tiene mucha variación entre distintas jurisdicciones. Cambia muchísimo, por ejemplo, provincia de Buenos Aires con lo que es, no sé, Córdoba, o lo que es Río Negro, o lo que es Misiones. Hay provincias como Río Negro y Misiones en donde hay mucha cantidad de profesionales de la psicopedagogía trabajando dentro del Poder Judicial. ¿Y con qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver con la ley, con la actualización de la ley profesional, que por ejemplo en Buenos Aires no está actualizada, es del 87 esa ley, no se volvió a actualizar. Y tiene que ver también con la creación del Colegio de Psicopedagogía de las provincias, porque muchas veces los colegios también ayudan a que se abran esos panoramas. Entonces, dentro del ámbito jurídico, las colegas trabajan tanto en el fuero civil o en el fuero penal. La mayoría trabajan en el fuero civil, pero hay muchas personas trabajando en el fuero penal. Ahora bien, no es solamente ahí donde vamos a encontrar a la psicopedagogía forense, porque las problemáticas sociales y el ejercicio de los derechos no está solamente en el juzgado, sino que está en el territorio, en todos los lugares en donde habitamos. Silvia Cresini es una psicóloga argentina que menciona a la interfaz sociojurídica. ¿Qué es esta interfaz sociojurídica? Ay, qué buena, Mari, qué buena. Nos conocemos de expedición, qué lindo. Em, ¿Qué es esta interfaz sociojurídica? Donde yo trabajo, donde yo les conté recién mi trabajo en la Fundación Familias y Parejas. En esa fundación lo que nosotros hacemos es un equipo de familias judicializadas que funciona hace más de 40 años. Es un equipo interdisciplinario en donde todo lo abordamos desde lo que es la terapia familiar. Y esto es una interfaz sociojurídica porque nosotras recibimos los oficios judiciales de Ciudad de Buenos Aires o de Provincia de Buenos Aires diciendo expresamente, se solicita a la Fundación Familias y Parejas que trabaje con esta situación en particular, con esta familia en especial. ¿Y por qué es una interfaz sociojurídica? Porque recibimos la demanda del Poder Judicial, porque no tienen un equipo dentro de su juzgado que pueda realizar ese trabajo terapéutico, pero no somos parte del Poder Judicial. Y eso tiene su lado bueno y su lado malo, como todo en la vida. Su lado positivo es que al no ser parte del Poder Judicial, nosotras podemos hacer procesos terapéuticos mucho más largos. No vienen solamente una o dos veces, sino que quizás estamos 6 meses haciendo un proceso terapéutico con esa familia, entendiendo por qué se ejerció la violencia, desde dónde apareció la violencia, cómo se puede remediar la violencia y a partir de eso creando otras posibilidades. Si vos trabajás en el Poder Judicial, no tenés esa posibilidad de trabajar tanto tiempo con una familia porque los recursos son mucho más escasos. Entonces, ahí también vamos a encontrar a la psicopedagogía forense. Yo les cuento este ejemplo de interfaz sociojurídica, pero por ejemplo, si hay alguna de ustedes que trabaja en un hogar convivencial, en donde pueden vivir niños, niñas, adolescentes, también es una interfaz sociojurídica, porque muchas veces reciben también derivaciones del Estado para que se puedan cuidar ciertos niños, pero no dependen directamente del Estado. Hay un vínculo, pero no es una dependencia. Entonces, eso es una interfaz sociojurídica en donde vemos a la psicopedagogía forense. Y la última, pero no menos importante, es la sociocomunitaria, porque en el territorio es donde también estamos trabajando el ejercicio de los derechos.
Y acá yo suelo ser bastante insistente al respecto porque no somos personas con derechos solamente dentro de los juzgados o solamente dentro de diputados y senadores, sino que somos sujetos plenos de derechos. Según la Convención Internacional de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño, tenemos derechos estemos donde estemos. Y a partir de eso es donde tenemos que ser muy respetuosos con estos derechos hacia las personas y poder brindar este ejercicio de sus propios derechos. Acá hay algunas de las fotos. Bueno, acá estaba una colega de expedición, así que ahí me ves con la ONG, el trabajo en la ONG, eso es en Jujuy, en la provincia de Jujuy, en un barrio. Y esto es un trabajo dentro del equipo de familias judicializadas. Ustedes saben que todo lo que tenga que ver con infancias judicializadas no pueden de ninguna forma ser fotografiadas, ni pueden ser difundidos sus nombres. Todo está de forma judicial, entonces de ninguna forma puede ser difundido. Pero son parte, son sujetos plenos de derechos. Entonces, sin importar ninguna de nuestras condiciones, somos sujetos de derechos. Y somos personas que atravesamos en un contexto particular, hoy, 8 de agosto del 2024, con ciertas problemáticas sociales que están alrededor nuestro, que son problemáticas que tienen una evidencia científica, como el maltrato infanto-juvenil, las violencias sexuales, el consumo problemático. La ludopatía, que habrán escuchado que en los últimos 2 años hay un creciente aumento de la ludopatía en adolescentes, con lo que es las apuestas virtuales. Las violencias basadas en género, ahora es como se denominan, el cutting, el suicidio, el bullying, y dentro de todas estas problemáticas, todas sus expresiones, como por ejemplo el abuso sexual infanto-juvenil. Estas problemáticas sociales nos atraviesan desde ahora y nos han atravesado también históricamente. Quizás si ustedes en algún momento hablaron con alguna persona mayor, con un abuelo, con una abuela, con una tía, con alguien que ha pasado el tiempo, le ha contado situaciones de vulneración que no estuvieron buenas, porque históricamente venimos atravesando la mirada de las violencias estructurales. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa hoy con todas estas problemáticas sociales que si bien son históricas, se siguen repitiendo en este contexto? Lo que nos sucede es que por primera vez en la historia de la humanidad tenemos un conjunto de leyes, de normativas sociales y jurídicas que dicen, che, no está bien, el maltrato infanto-juvenil no está bien. O por lo menos intentamos transmitir eso, ¿no? No está bien golpear, no está bien gritar, no está bien amenazar, no está bien lastimar a la persona que vos querés. Em, por primera vez tenemos esta lógica que es el paradigma integral de derechos, que lo que nos permite es entender desde dónde tenemos que ver a las relaciones humanas. Pero esto no es algo de la noche a la mañana, súper fácil, como ahora de repente todos nos ponemos de acuerdo, nadie más se golpea entre sí, todo el mundo nos queremos, nos respetamos. Bueno, no, no es así. Yo hace muchos años trabajaba en una escuela y me acuerdo siempre de un ejemplo de dos nenas peleándose y que la docente las llama y les dice, ustedes no se pueden pelear, tienen que ser amigas, dense un abrazo. Y como si se solucionaran todos los problemas, ¿no? Pero nos gustaría solucionar así los conflictos, pero, pero no sale tan fácilmente. Entonces, ahí es donde entra esta pauta particular que es la psicopedagogía forense, pensándola de una forma transversal a todas las prácticas que podemos tener desde la psicopedagogía. Una forma transversal quiere decir que si ustedes están trabajando en una escuela, bueno, ustedes puedan pensar cuáles son las problemáticas sociales que están atravesando los chicos en una escuela. Puedan pensar la detección de las violencias sexuales, por ejemplo, para activar los protocolos y que no vuelvan a suceder.
Si ustedes están trabajando en la clínica psicopedagógica, exactamente lo mismo. En la clínica psicopedagógica hay un montón de particularidades de niños, niñas, adolescentes, adultos que atraviesan situaciones conflictivas, pero que no necesariamente parecería que hay una dificultad específica del aprendizaje. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo lo trabajamos? Bueno, estén donde estén, estén trabajando en laboral, en empresas, estén haciendo orientación vocacional, estimulación temprana, somos sujetos de derechos, estemos donde estemos, y la psicopedagogía forense puede ser una gran herramienta para poder detectar todas estas problemáticas sociales. Y a partir de eso, pensar a la psicopedagogía forense transversal es hacer un cambio de chip, así, como rápidamente cambiarnos el chip y dejar de pensar que lo forense solamente está allá, en lo judicial, está lejos de mí, yo estoy a salvo, entonces todo lo demás está lejos mío. Y salir de una lógica punitivista quiere decir salir de esta mirada de quién tiene la culpa, quién tiene la razón, como si fuéramos jueces. Esto de trabajar con familias judicializadas, muchas veces en los primeros encuentros vienen y nos dicen, pero ¿de qué lado estás vos? No, yo no estoy de ningún lado. Y si tengo que elegir un lado, va a ser el lado de los niños que no tienen, que no eligieron pasar por esta situación. Nosotros no somos jueces, tenemos que hacer un trabajo terapéutico para salir de esa lógica de quién tiene la culpa, quién tiene la razón, y adentrarnos a una mirada restaurativa, a poder restaurarnos después de situaciones complicadas, complejas, después de la violencia, entender a la violencia estructural y cómo incide en nosotros mismos, en las microviolencias, y a partir de eso hacer otro tipo de construcciones. Es un cambio de chip en pensar, en pasar de intervenciones diatrogénicas a intervenciones que estén basadas en los derechos humanos, que sean respetuosas, empáticas, descolonizadoras, que permitan no juzgar a la otra persona, no juzgar su realidad. No está bien ni mal, esa es su realidad. A partir de eso, trabajar desde los derechos humanos. Pasar de abordajes individuales a abordajes intersectoriales quiere decir trabajar no solamente interdisciplinariamente, sino entre instituciones. Y acá es donde entramos nosotras las psicopedagogas y las quiero orgullosas de lo que les voy a decir ahora, ¿eh? Es pasar de pensar que el aprendizaje es un derecho de segunda, como que está en el segundo plano, que primero hay que solucionar otras cosas y después aprendemos, a pensar que el aprendizaje es potencia. Vamos a sostener la atención. Después voy a retomar un poquito de esto. Bien, el aprendizaje y potencia, que les quede pensando. Bueno, ¿qué es lo que pasa en el panorama actual de Latinoamérica? El panorama actual de Latinoamérica es sumamente dispar. En Argentina lo que encontramos es una realidad de un paradigma integral de derechos que es de avanzada, que en muchos otros países, incluso de Latinoamérica, no está. Y acá hice una separación específica para pensar Latinoamérica, porque, por ejemplo, Estados Unidos nunca adscribió a lo que es la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, ellos no tienen una normativa para pensar a los niños en términos de derechos. Es fuerte, ¿no? Sin embargo, es un poco de lo que nos pasa. Miren lo que es esto. Estos informes son todo lo que ustedes ven acá con este loguito de megáfono, ustedes lo pueden buscar y son todos de libre acceso, o sea, lo buscan y no hay problema. La normativa comparada dice lo siguiente, de todos los países de Latinoamérica, la mayoría de ellos, o sea, la mayoría de ellos cuentan con una normativa similar a lo que tiene que ver con una ley o un código específico para el cuidado de las infancias. Sin embargo, hay 11 países en particular que no cuentan con ningún tipo de normativa, ni que proteja, ni que deje en claro que, por ejemplo, el maltrato infanto-juvenil no se puede realizar. No hay ningún tipo de normativa en ese sentido. En otros, como por ejemplo con código o similar, quiere decir que
de todos estos países de Latinoamérica, hay 15 países de Latinoamérica que sí cuentan con protección de las infancias y de las adolescencias, y eso lo hacen en su código principal. En nuestro caso, lo tenemos en la Constitución Nacional, en Argentina, como también tenemos en el Código Civil. Y después, además, tenemos una ley que es nacional, desde donde se desprenden todas las leyes provinciales. ¿Se entiende bien la diferencia? En Argentina tenemos un gran espacio de protección integral de las infancias desde este paradigma integral de los derechos. Bueno, y en otros 11 países hay una norma principal, como puede ser una ley nacional, pero no está incorporado en una constitución o en algo un poquito superior. ¿Y en esto qué se refleja? Estas normativas se reflejan directamente a lo que es las estadísticas de maltrato infanto-juvenil de cada país. Fíjense, en Panamá, recién ahora esta noticia es de julio del 2023, pero recién ahora se están sentando a hacer estadísticas puntualmente, entendiendo que hay un aumento en las denuncias de maltratos a niños, niñas y adolescentes. Cuando hay muchas estadísticas es donde se puede empezar a entender la intervención. En Argentina tenemos que, según UNICEF, el maltrato infantil afecta a 6 de cada 10 niños. Y esa es una estadística, aunque a ustedes no les parezca, es una estadística moderada para Latinoamérica, porque hay otros países de Latinoamérica que, como por ejemplo México y Chile, que no puse ninguna noticia al respecto, pero para que lo sepan, que la estadística de maltrato infantil juvenil es de 9 de cada 10 y de 8 de cada 10. Son estadísticas súper altas. España tiene una estadística de 5 de cada 10. Y es difícil hablar de números porque estamos hablando de historias, y estamos hablando de vidas, y estamos hablando de problemas que están atravesando las infancias, pero solamente para que ustedes puedan darse dimensión, las estadísticas se realizan con las denuncias, que no son todas las situaciones problemáticas que tenemos. Eso lo sabemos muy bien, porque hay muchas situaciones problemáticas, conflictos que no llegan a hacerse a la denuncia, porque la persona no denuncia, porque no le toman la denuncia y todo lo demás. Entonces, a partir de eso, tenemos que pensar que los números son representativos, no quiere decir que sean los únicos. Bien. Tengo a Natalia F, está en la pantalla, dice. Bien, lo mismo en Colombia, fíjense cómo también recién en febrero del 2022, miren, le pusieron la ley anti-chancleta. Anti-chancleta, sí. Anti-chancleta es la ley del 2022. ¿Esto qué es lo que nos lleva a pensar? Que el maltrato infanto-juvenil es una problemática de toda la región, definitivamente. No es, no es algo aislado ni de las grandes ciudades, ni de algunos países sí y otros países no. Lo que sí sucede es que todavía no hay unificado un paradigma integral de derechos en, por ejemplo, Latinoamérica. Y eso hace que al no haber estadísticas, al no tener una mirada particular, todavía, todavía en el 2024 tengamos que estar diciendo los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho. Y todavía lo tenemos que decir, y lo tenemos que decir muy en alto porque es muy importante que lo podamos decir. Esto es lo que les traigo. No es rara, no es nuevo, no es raro el maltrato infanto-juvenil, las violencias, y desde ahí pensar a la violencia desde una mirada estructural, como lo muestra muy bien Picasso en 1937. No es algo nuevo. La Guernica apareció entre la Primera Guerra y la Segunda Guerra para poder visibilizar, más o menos en el mismo periodo en donde apareció la primera convención, la primera declaración de los derechos humanos, mostrando que todas las personas son
son dignas y son importantes que se pueda pensar en términos de derechos. Y bueno, y este cuadro, que es muy simbólico, que es un cuadro chiquitísimo y sin embargo es muy simbólico, nos habla del miedo, del horror, de las situaciones que son sumamente graves y que casi 100 años después y que todavía seguimos atravesando como humanidad. Y desde ahí repensarnos en esto de que es nuestra práctica profesional. Lo primero que podemos decir es que no, en general en las formaciones, tanto en Argentina como en otros países de Latinoamérica, en la formación de psicopedagogía, cuando se habla de aprendizaje, no necesariamente se lo relaciona con problemáticas sociales. No es algo que abunde la información de qué hace el aprendizaje en este sentido. ¿Qué hace el aprendizaje? ¿Cómo es que se relaciona con esta mirada de las violencias, microviolencias? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? Bueno, y desde ahí, bienvenidas las preguntas que nos hacen de motor. Como yo les decía, van más de 10 años que estoy formándome en el campo de la psicopedagogía forense y sí les puedo dar una muy buena noticia, que es que en los últimos 4 años en particular encuentro muchas investigaciones, cada vez más, estas son investigaciones todas de los últimos años, que nos hablan de problemáticas sociales, pero cómo afectan también al aprendizaje de niños, niñas y adolescentes. Acá puse solamente algunas de estas investigaciones se convirtieron en libro, como la de Raúl Lizama Zamudio, que es un español trabajando con Save the Children, que armó esta investigación hermosa, excelente, que es parte de un libro, que se llama así, A mí también me duele. O podemos encontrar la investigación que realizó Viviana López Erizarán, una psicopedagoga argentina del conurbano bonaerense, que hizo una investigación referente en toda Latinoamérica. No hay otra investigación igual como la de Viviana López Erizarán, de Quilmes para el mundo. Lo que ella hizo fue en un centro poder investigar cómo las violencias sexuales se pueden observar en términos de aprendizajes y especialmente en funciones ejecutivas y ella hizo una investigación muy, muy interesante al respecto. Después sumar, bueno, en Santiago de Chile lo que es la prevención del bullying, específicamente con Felipe Lecalanier, que viene trabajando muchísimo, y Javier Astudillo, que también es una psicopedagoga. Otros, bueno, esta es de España, la revisión de la neuropsicología del maltrato infantil, para seguir pensando en ese sentido. El año pasado uno de los artículos que yo escribí salió editado en un libro que es aportes psicopedagógicos al paradigma emergente de las adopciones. Y esto me encanta compartirlo porque realmente hay una gran diferencia de que hay muchas investigaciones de estos últimos años que ya están hablando y ya están evidenciando que las problemáticas sociales afectan al aprendizaje y que el aprendizaje puede ser una vía de resolución, una vía de cómo mejorar la vida de las personas. Y desde ahí pensar a nuestra tarea de una forma mucho más importante y jerarquizada. ¿Cuál es la gran diferencia que hay en investigaciones como la de Viviana López Erizarán y Raúl Lizama Zamudio? Es que Viviana era una psicopedagoga. Entonces, el aprendizaje se muestra en su investigación en todo su esplendor. Ustedes pueden buscar el artículo que está disponible, es un texto de la red Garrahan de psicopedagogía y habla de las funciones ejecutivas, habla de las funciones básicas, habla específicamente de, bueno, de qué test y técnicas han utilizado para poder hacerlo, mientras que Raúl Lizama Zamudio, que es un psicólogo, lo que enuncia es que hay afectaciones en el aprendizaje y que pueden tener que ver con fracaso escolar. Nosotros en la psicopedagogía sabemos súper bien que no es lo mismo fracaso escolar que dificultad de aprendizaje. Ahí hay un abismo, hay una diferencia y a partir de eso se puede.
se puede teorizar mucho más. Entonces, decirles, una gran oportunidad es que en toda Latinoamérica y en España yo estoy encontrando en estos últimos años investigaciones que visibilizan y que le dan lugar mucho más presente al aprendizaje. ¿Y esto qué tiene que ver? Em, yo tomo esta definición y la definición me la aprendí en la carrera y para mí es un gran diferencial de cómo lo hemos pensado. El aprendizaje es un campo de múltiples atravesamientos, así lo decía Juan Ignacio Pozo en 1999, porque el aprendizaje está atravesado por la estructura cognitiva y afectiva, por la propia, el interjuego entre la estructura cognitiva y la afectiva, pero también está atravesado constantemente por lo cultural, por lo social, por lo institucional y lo histórico. Le sumaría también lo político, ¿no? Lo histórico-político en el sentido eh, de cómo hemos ido conquistando derechos y a partir de eso repensarnos. Lo histórico es algo muy sencillo. No sé, mi abuelo no terminó primer grado, mi mamá no terminó el secundario y acá estoy yo con otras oportunidades en otro contexto. Quizás es la historia de algunos de ustedes también. Y además no aprendemos de la misma forma. En el 2019 no aprendíamos igual que en el 2020 con lo que fue la pandemia. Sí o sí aprendimos de formas distintas. Entonces, el aprendizaje tiene todo este conjunto de miradas, este campo de múltiples atravesamientos que necesariamente tenemos que poder observar y posicionarnos. Y desde ahí es donde tenemos que pensar que el aprendizaje es potencia y que lo que nosotras hacemos desde la psicopedagogía es acompañar a otras personas a que puedan ejercer su derecho a aprender, que no es lo mismo el derecho de a la educación, el derecho a aprender, a tener el contexto, a tener los medios y a tener una palabra del otro lado que te apoye en el ejercicio de tu derecho. El aprendizaje es potencia, no está en un segundo plano, es parte de los derechos humanos y a partir de eso nuestra tarea es vital, es recontra, recontra mil importante. Bueno, estoy acelerando lo más posible para poder ser muy prolija con el tiempo, em, pero me gustaría que nos quedemos pensando también, ¿no? En esto del aprendizaje es potencia, sabiendo que muchas veces en las formaciones nos vemos como un poco más relegados en términos del aprendizaje, ¿no? Siempre hay otra prioridad o parecería que la psicopedagogía está para después, está en otro momento y en realidad tenemos que entender que nuestra tarea es importantísima. Y retomando cómo empezamos esta presentación, transformar retos en oportunidades. ¿Qué significa? Punto número uno, construir intervenciones ancladas en los derechos humanos. Repensarnos desde esa mirada, repensarnos en cómo estoy siendo yo respetuosa con la realidad de la otra persona, cómo estoy siendo respetuosa con sus materiales, sus gustos, su identidad, y a partir de eso, cómo poder acompañarlos en el ejercicio de los derechos en formaciones actualizadas específicas y en eso me parece que tenemos que crecer un montón en psicopedagogía, porque todavía cuando queremos pensar en una formación buscamos otras áreas, que está muy bien, y yo lo he hecho un montón de hecho, mi gran maestra en términos de cómo pensar la violencia fue Rita Segato y formaciones que yo hice con ella, que es una antropóloga. O sea que desde ahí pensarnos. Pero siempre volver a nuestra especificidad, que es el aprendizaje, no quedarnos solamente en la problemática social de una forma abstracta, sino volver al aprendizaje, a cómo incide en el aprendizaje, a cómo podemos ayudar a las personas que están atravesando esta situación problemática a que puedan ejercer el derecho de su aprendizaje.
y lo más actualizadas posibles, porque esta diferenciación que yo les decía de estos últimos 5 años de distintas investigaciones que se encuentran, bueno, antes no lo íbamos a encontrar, así que lo tenemos que hacer lo más actualizado posible. Y por supuesto, que es una parte no muy sencilla, abrazar nuestra vulnerabilidad. Y eso tampoco lo vemos en la carrera de psicopedagogía. Tampoco nos lo dicen en el trabajo. Tampoco nos van a decir qué hacen y qué hacemos con eso cuando algo nos pasa. ¿Qué hacemos con eso? No sabemos, ¿no? Hay mucho de eso que no sabemos porque a veces a mí me pasa cuando voy a los congresos y demás y escucho a colegas, escucho estudiantes y, y lo que se transmite muchas veces es como esto de ser la Mujer Maravilla, ¿no? De que te pones la capa de la Mujer Maravilla y vas ayudando, ayudando, ayudando. Pero también está bien no poder, y está bien no poder con todo, todo el tiempo. Obvio que está bien. Y abrazar nuestra vulnerabilidad y entender que nosotros también tenemos situaciones que son difíciles o cosas con las que no podemos, con las que nos cuestan un poco más, es necesariamente salir a buscar al otro, es salir a construir esta red de profesionales sensibles que es la que yo busco desde un principio. Que no me dé lo mismo que pase lo que pase, que no me dé lo mismo que haya un niño, una niña, un adolescente que esté sufriendo, sino que algo me pase, que active mi empatía y que a partir de eso pueda construir mucho más y pueda llevarme mucho más. Bueno, yo lo que propongo es súper ambicioso, porque sí, porque no me quiero quedar con chiquitas. Vamos a soñar en grande, que de eso se trata la vida. Yo propongo una psicopedagogía forense para la prevención de las problemáticas sociales, para la detección de las problemáticas que ya existen, para poder intervenir y para que en todo este conjunto lo que podamos hacer es una transformación social. Que la estoy haciendo súper amplio, sí, me la banco, y lo voy a decir, ¿eh? Lo defiendo con quien quiera. Pero si empezamos con acciones microscópicas, con acciones cotidianas, con acciones que sean cambiar nuestra posición profesional, sin duda eso va a ser un diferencial y va a sentar las bases y a partir de eso crear una red de profesionales que, que estemos haciendo el cambio. A mí durante muchos años en un trabajo en donde estaba me decían, esto se hizo siempre así. ¿Les suena? ¿Alguna vez se lo dijeron esto? Esto se hizo siempre así. Y yo me enojaba y me frustraba y decía, ¿cómo puede ser que se haga siempre así? ¿Cómo puede ser? Hasta que un día a un señor muy alegremente le respondí, bueno, con más razón, es tiempo de cambiar. Ya está. No me jodas más con esto se hizo siempre así. Vamos a hacerlo distinto, vamos a hacer lo posible y vamos a dar lo mejor de nosotros. Bueno, desde ahí es desde donde pienso lo que pienso la psicopedagogía forense. Ustedes pueden ver en Instagram las publicaciones que hago, podemos hablar, podemos juntarnos. Me he juntado con muchas personas que necesitaban ayuda para su tesis, para un trabajo, me han pedido que sea directora de tesis también. Y en eso se trata, de hacer todo lo que sea posible para democratizar el conocimiento y que seamos cada vez más. Bueno, últimos minutos nada más, me estoy apurando porque me quedan 3 minutos. Desde ahí es que estoy ofreciendo también la diplomatura universitaria en psicopedagogía forense, que muchas de ustedes ya la hicieron, las personas que están acá, y se vuelven a conectar para escucharme, así que se los súper agradezco. Y otras personas ya están inscritas y también se inscribieron para escucharme, así que también se los agradezco un montón. ¿Qué es esto? ¿La Diplo? Bueno, la Diplo no es una Diplo. La verdad que el título le queda, pero cortísimo, porque después de lo que sucede con la diplomatura es un espacio de intercambio, es una red de profesionales sensibles a la desigualdad que nos intercambiamos información, que nos cruzamos, que nos conocemos, que nos alojamos en lo que es
lo difícil de comprender nuestra práctica y lo difícil de llevar al aprendizaje como un derecho. Y la Diplo es un hito. Es decir, bueno, compartimos durante 4 meses en los siguientes Zoom, trabajamos temática por temática, trabajamos los abordajes, repensamos a las violencias y desde ahí nos repensamos a nosotras mismas constantemente. Ahí escaneando el código QR tienen toda la info si quieren conocerlo. La Diplo me dio grandes amigas, a mí también. Entre sí también grandes colegas. Nos hemos cruzado en muchos espacios. Qué bueno, Rosa anotó hoy, buenísimo. Y Mica comienza en 15 días la Diplo, el 22, ¿no? Sí. El 22 comienza la Diplo y bueno, contarles eso, que es un espacio de transformación. Bueno, ahí hay algunos de las opiniones de 4 personas en particular, pero las opiniones son hermosas siempre. ¿Qué es lo que me interesa que se lleven hoy? La información para poder hacer una formación actualizada y particular está, es parte de la Diplo y ustedes pueden sumarse ahora o cuando quieran y no hay ningún problema. Y si sienten que la Diplo no es su lugar, no dejen de intentarlo, no dejen de buscarlo, no dejen de no ser parte de este compromiso. Y desde ya agradecerles a todas, a todos, a quienes están del otro lado por el compromiso de conectarse a un Zoom, porque esto parece algo simple, pero no lo es darte el espacio, es inscribirte, es estar activo, estar escuchando, y eso habla también de su compromiso social y desde ya, de mi parte, agradecerles un montón, montón al respecto. Bueno, me vuelvo a presentar para las que se sumaron después. Yo soy Adriana Regaño. Me van a encontrar en Instagram, en Facebook, en YouTube, por mail, me pueden escribir. em, Desde Aprender en Círculo, ahí estoy compartiendo todo lo que comparto. Y, y bueno, de mi parte, agradecerles un montón que estén presentes. Y vamos con el espacio de preguntas, ¿no? Que de eso se trata. A ver si hay algo, alguito para preguntar. A ver, a ver si hay algo en el chat. ¿Podrías poder volver a poner el QR? Sí, pongo el link acá, ¿les parece? Esperen que pongo el link. Tuki tuki. Mientras vayan pensando preguntas, ¿qué quieren comentar? A ver. Oh, uh, pero no lo puedo copiar. Bueno, ahora lo copio. Ahora lo copio. También pueden desmutearse y charlamos, ¿eh? No, no hace falta el silencio. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Qué escucharon? ¿Qué se quedan pensando? Si se quedan pensando en algo, si es un poco lo que se esperan. Sí, Vicky, sí, la diplomatura va a volver a estar el año que viene, por supuesto. Esta es nuestra novena edición. Empezamos en el 2020, contra todo pronóstico, empezó la Diplo. Es una hermosa historia esa porque desde la Universidad Interamericana ya habíamos programado el inicio de la Diplo virtual, así que fue una alegría porque si era presencial y después aparecía la pandemia, había que volver a cambiar todo y quizás no se hacía, pero justo ya lo habíamos dicho virtual, como si hubiéramos tenido un dato un año antes, pero no lo teníamos, imagino que nadie tenía ese dato, pero sí estuvo muy interesante. Que usted tiene los precios viejos, yo pasé el curso. Listo, este no es entonces. Genial. Ahora, Dale, ahí va.
A ver, Paloma, mi consulta es, me conecté unos minutos más tarde, saber cuáles son los ámbitos para ejercer la psicopedagogía forense. Ahí va. ¿Quién me ayuda? Eran tres, a ver, ¿quién se acuerda? A ver, ¿quién se acuerda? Eran tres. Los específicos, a ver. Bien, bien, Lara. Ahí va, rapidísima. El jurídico, el sociocomunitario y falta el del medio, que es el difícil. Está muy bien. Y el del medio era... A ver. Bien, muy bien, Lara. Un excelente 10. Excelente. Muy bien, ahí se suman, ahí se suman. Estuviste muy atenta, excelente. Muy bien, Silvina, Cintia, Rocío también. Paloma, cuando pensamos en la psicopedagogía forense, vamos a pensar en tres ámbitos en particular, que son estos tres: el jurídico, la interfaz sociojurídica y lo sociocomunitario, aunque si bien ya sabemos que la psicopedagogía forense es transversal a trabajemos donde trabajemos. Em, este encuentro va a quedar a disposición. Sí, Gabos, dale, no sé dónde lo voy a subir, honestamente. ¿A YouTube, capaz? Porque es un poco largo. Así que hacemos algunos cortecitos para que no quede tan largo y lo subo. Sí. María José, qué bueno en el Congreso de la FAP. ¿Y me saludaste, María José? Decime la verdad. Me parece que no. ¿Sí? ¿Me saludaste? Sí, me encanta ir a los congresos. Ahora, segunda parte del año también viajo para dar unas charlas. Me gusta mucho viajar y de paso conocer personas y charlar un ratito. Bueno, a Paloma ya le respondí, a Vicky ya le respondí, Ada, buenísimo. Ada, ya estás anotada igual. Vos sos Ada la que ya está inscripta, así que nos vamos a ver ahí. Muy bien. En 15 días nos conectamos. Qué bueno, Ro, de una. El derecho, muy bien. El año que viene, sí o sí, Vicky, de una. Em, Acá vamos a estar. Y Ximena pregunta si en los demás países también encontraste grupos organizados en el estudio de la psicopedagogía forense. Solo investigaciones aisladas, Xime. Exactamente. ¿Por qué? Por ejemplo, en Chile, nosotros dentro de la Diplo contamos, además de los módulos de los docentes, también tenemos charlas especiales. Y hay una charla en particular que la brinda Alexis Trujillo, que es un psicopedagogo chileno que se especializa en lo que es el trauma complejo en la infancia. Y en particular con Alexis lo hemos hablado un montón de tiempo. Yo lo conozco porque él hizo la diplo hace ya 2 años. Y a partir de eso quedamos en contacto y bueno, somos colegas, así que dialogamos un montón. Por ejemplo, en Chile, todo lo que es la actividad de la psicopedagogía está circunscripta a cierta actividad que es específica en términos de docencia para problemáticas en el neurodesarrollo. O sea que imagínense que hay un montonazo de cosas que no se puede hacer en Chile. En Uruguay la psicopedagogía está muy ligada a lo que es la clínica psicopedagógica y no tanto a los otros espacios. En México, que también he dialogado con muchas colegas de México y de Panamá, que estuve también en un congreso en Panamá, por suerte, em, al contrario, está todo subsumido a lo educativo también. Entonces, eso hace que, por supuesto, cuando pensemos en psicopedagogía forense en el resto de Latinoamérica, y hay investigaciones aisladas, pero son avances, porque hace 10 años no había absolutamente nada. Así que en 5 años hayan aparecido tantas, para mí es como para prender una lamparita y decir, ah, puede que sea por acá, puede que sea por acá. Y Juli, me preguntás por libros. Libros, miles. Ustedes saben, yo soy una fan de los libros. Tengo acá mi biblioteca. Decime de qué y charlamos al respecto. Libros escritas por psicopedagogas de problemáticas sociales. Ya te digo, está ese de Viviana López Elizarán, está Alicia del Valle Fernández, que investigó sobre violencias sexuales y aprendizaje. Está Lali Barbero. Lali Barbero es una de las docentes de la Diplo y ella hizo un libro sobre violencias sexuales en el aprendizaje. ¿Quién más? Lucía Manusevich también es docente de la Diplo y ella también tiene
un libro sobre diversidad sexual y aprendizaje, así que ahí hay un montón, montón, montón. Y Mica, inseguridad alimentaria y su impacto en el aprendizaje, ¿vos qué opinás? Recontra. Sí, lo podés relacionar de una, Mica. Escribime por Instagram y charlamos un poquitito más y te ayudo a afinar la pregunta. Pero sí, 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 de una. Bueno, a ver. María Joaquina dice, estoy en primer año recién, ¿hay alguna manera de acceder info material? Sí, entrando. Si todavía no puedes hacer la diplo, María Joaquina, estamos de acuerdo, porque es solamente para graduados o estudiantes avanzados. Pero yo tengo un Padlet que es gratuito con todas investigaciones abiertas, de código abierto, que lo pueden leer tranquilamente, así que si vos entrás a aprenderencirculo.com, así de fácil. Abajo de todo, cuando dice psicopedagogía forense, aprendan ahí y la lleva al código del Padlet, en donde hay, hay muchísima info. Mira, qué genial, Lara, le pusiste toda la explicación. Genial. De la interfaz sociojurídica. Excelente. Em, de Paraná y estuvo. La licenciada Pintos que trabaja en tribunales de la ciudad. Sí, en Paraná Entre Ríos. Sí, sí, la conozco. Sí. No, sobre psicopedagogía forense no existe un libro. Aún. Pero hasta ahora no existe un libro. No sobre psicopedagogía forense, sobre temáticas. Y Elizabeth, ay, qué bueno, Juli está haciendo la diplo de adopciones, que ahí soy docente de adopciones porque amo la temática de adopciones, he investigado muchísimo al respecto, doy charlas sobre eso, así que eso está súper piola. Bueno, y acá me pasan por cucaracha que tenemos un código de descuento para la Diplo para las personas que están acá. Pero esto es desde ahora, a ver que me respondan del equipo. Sergio del equipo. ¿Esto es desde ahora? ¿El código lo pueden hacer ahora? Lo enviamos por mail. Lo van a mandar por mail. Buenísimo. Bueno, Perfecto, tenemos los contactos, va a haber una sorpresa, 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 entonces, algún código de descuento para quienes están pensando este año en hacer la Diplo, en sumarse con nosotros, van a tener ahí una sorpresa, pero lo vamos a mandar por mail. Mira, ahí está. Qué buena noticia, dice Juli. Em, así que vamos a ver, mañana les mandamos el mail con toda la info para que lo tengan. Bueno, hemos llegado al final de este encuentro. ¿Qué les parece? ¿Bien? ¿Hay algo que les gustaría preguntar? ¿Hay algo que se quedan pensando? Malvina está haciendo el TFI en un dispositivo de cuidado familiar, competencias emocionales de los jóvenes y el beneficio de los mismos para la resolución de problemas en su vida. Sí, sí, podés integrarlo, ¿sabés con qué? Con justicia restaurativa. Todo lo que es la mirada restaurativa, Malvina, ahí te va a sumar un montón. Es nuestro pan de cada día. Sí. Bueno, gracias. Qué bueno, eso es lo mejor. Sentirse parte de Info es por ahí, de eso se trata. Bueno, gracias. He sido lo más respetuosa posible con el horario. Estamos en contacto, somos parte, siéntanse parte, no tengan vergüenza ni de saludarme, ni de escribirme, ni nada. Soy una simple mortal que tiene mucho delay para responder. Así que escríbanme con tranquilidad y nos seguimos cruzando, porque estoy segura que una vez que nos cruzamos, nos volvemos a cruzar. Bueno, nos charlamos y que tengan una hermosa noche.